Hola chiquillas, espero que estén bien. Hoy día vamos a continuar con las funciones, ¿sí? Por eso es súper importante que antes de ver esta clase vean el video de la clase anterior, ¿ya? Hoy día vamos a ver función inversa, ¿sí? Es nuestra primera función. Entonces, se llama función inversa a una nueva función cuyo dominio es la imagen de la función inicial y su imagen es el dominio de la función inicial. ¿Ya? Esto se ve medio enredado, ¿ya? Pero se lo voy a explicar de la siguiente manera. A ver, ya. Primero, la función inversa se asigna de esta manera, con un -1. Si mi función es f, mi función inversa es f a la -1, ¿sí? Ya, entonces, si tengo mi función f, donde a va al 1, en su función inversa, el 1 iría a a, ¿sí? Si tengo mi función, que el b va al 4, en su función inversa, el 4 tendría que ir a b. Si en la función el c va al 3, en la función inversa, el 3 iría a c, ¿sí? Y si en mi función el d va al 2, tenemos que el 2 iría a d, en mi función inversa. Entonces, en la función inversa ocurre lo siguiente, que el dominio de mi función inicial va a ser igual al recorrido de la función inversa, ¿sí? Además, ocurre que el recorrido de mi función inversa va a ser el recorrido de mi función inicial va a ser igual al dominio de mi función inversa, ¿ya? Y esto es, aquí viene una desigualdad, podríamos decirle, donde mi función inversa es distinto a la inversa de una función, ¿ya? Esto es función inversa, esto es inversa de una función, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es igual a 1 partido mi función, ¿sí? La función inversa se calcula de otra manera, en cambio que la inversa de la función es como el inverso multiplicativo, ¿ya? Por eso son dos cosas distintas, en eso no se pueden equivocar nunca, ¿sí? Entonces, siguiendo, tengo el siguiente ejemplo, ¿ya? Tengo mi función f de x igual a x menos 3, y acá abajo tenemos su inversa, que es f a la menos 1 de x igual a x más 3, ¿ya? Aquí me están dando inmediatamente mi función inversa, ¿ya? Más adelante les voy a explicar cómo se calcula. Entonces, con este ejemplo vamos a comprobar lo que les dije anteriormente. Una de ellas era que el dominio de la función inicial es igual al recorrido de mi función inversa, ¿ya? Entonces, anotemos el dominio de mi función. Según mi diagrama sagital, el diagrama de mi función es 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahora, como como la inversa de mi función va de B a A, significa que el B es mi conjunto de partida y el A es mi conjunto de llegada, ¿ya? En la función inversa. Por lo tanto, el recorrido de mi función inversa, ¿sí? Son todas las flechas que llegan a A. O sea, que el menos 2 lo llevo al 1, el menos 1 lo llevo al 2, el 0 lo llevo al 3 y el 1 lo llevo al 4. Por lo tanto, el recorrido de mi función inversa es 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, ahí está correcto el primero. Después, el recorrido de mi función inicial
es igual al dominio de mi función inversa. Ya, tomemos la función f, que va de A a B. El recorrido lo veo siempre con el conjunto de llegada, que en este caso sería B. Entonces, el recorrido de f va a ser igual a menos 2, menos 1, 0 y 1, ¿ya? En cambio, el dominio, no, perdón, no es en cambio porque nos tiene que dar el mismo. El dominio de la función inversa lo tomo del conjunto de partida, ¿ya? Ahora, el 2, el menos 2 lo llevo al 1, el menos 1 al 2, el 0 al 3 y el 1 al 4. Por lo tanto, el dominio de mi función es menos 2, menos 1, 0 y 1. ¿Ya? Si lo quieren ver de manera más fácil, pueden hacerse otro diagrama sagital para la función f a la menos 1. ¿A qué me refiero con esto? Que tengo ahí marcado el borrador. Ya. ¿A qué me refiero con esto? Que para f a la menos 1, yo voy del conjunto B al conjunto A. Entonces, el menos 2 lo llevo al 1, el menos 1 lo llevo al 2, el 0 lo llevo al 3 y el 4 lo llevo al 1. ¿Sí? Ahí a lo mejor es mucho más fácil verlo que verlo a los dos juntos acá. ¿Sí? Entonces, si prefieren, pueden hacer un diagrama sagital aparte para mi función inversa. Y van a ver que el dominio de mi función inicial es igual al recorrido de mi función inversa y que el recorrido de la función inicial es igual al dominio de la función inversa. ¿Ya? ¿Qué era lo otro que habíamos visto? Que mi función inversa es distinto a la inversa de mi función, ¿ya? Bueno, aquí tenemos que f a la menos 1, o sea que mi función inversa es x más 3. Veamos cuánto nos da la inversa de la función. La inversa de la función es 1 sobre f de x. Y 1 sobre f de x es 1 partido x más 3. Y eso es distinto a x, perdón, x partido x menos 3. Ahí. 1 partido x menos 3. Y eso es distinto a x más 3. ¿Sí? Y ahí está comprobado el tercer concepto, por decirlo así. Entonces, seguimos. Tenemos la siguiente observación. No todas las funciones tienen inversa, ¿ya? ¿Qué pasa? Veamos los siguientes diagramas sagitales, ¿ya? Veamos el A. Si yo me fijo, sí es función, porque todos los elementos del conjunto de partida, de todos sale una flecha, ¿sí? Es función. Pero no tiene función inversa porque se supone que para que sea inversa, de G lo tengo que llevar al F. Pero si yo hago eso, me va a quedar el 15 solito. Del 5 no tengo una función que salga hacia el otro conjunto. Por lo tanto, M no tiene inversa. ¿Qué pasa con el ejemplo B? Lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Ya yo para la función inversa tengo que de L ir acá, ¿cierto? Pero ocurren dos cosas acá. Que el 1 no va a tener flechita para ir al otro conjunto y del 2 van a salir dos flechas, hacia el 2 y hacia el 3. Por lo tanto, tampoco tiene inversa. Vayamos al conjunto S.
tengo que ir de I a W, pero si yo hago al revés, del 0 me van a salir 4 flechas, y eso no puede ocurrir en una función, por lo tanto, esta S tampoco tiene inversa. Veamos qué pasa con la función f, acá abajo. Ya, primero es función, porque de todas salen flechitas. ¿Y qué pasa si yo quiero hacer la función inversa? Voy a tener que todos los elementos de I sí van a tener un elemento del conjunto X. O sea, de todos los elementos de I va a salir una flecha hacia el otro conjunto. O sea, el 0 yo lo voy a llevar al 1, el 5 lo voy a llevar al 2, el 10 lo voy a llevar al 3, el 15 lo voy a llevar al 4. Por lo tanto, mi función f sí tiene función inversa. Lo mismo ocurre con R, ¿ya? Si yo quiero ir de Q a P, significa que el 10 lo llevo al 5, el 20, ahí está medio arriba, el 20 al 4, el 30 al 3, el 40 al 2 y el 50 al 1. De todos van a salir una flecha hacia el conjunto P. Por lo tanto, la función R también tiene función inversa. Y el último ejemplo, la función P, no va a tener función inversa. ¿Por qué? Porque si yo hago todo al revés, si voy de N a M, voy a ver que del 10 me van a salir dos flechas, una hacia el 1 y una hacia el 4. Y del 20 también me van a salir dos flechas, del 2, perdón, hacia el 2 y al 3. Y ustedes saben que eso en una función no puede ocurrir, ¿sí? Por lo tanto, de esos 6 ejemplos que tenemos ahí, solamente 2 tienen función inversa. Ya. Cálculo de una función inversa. Para construir o calcular la función inversa de una función cualquiera, se deben seguir los siguientes pasos, ¿sí? El primer paso es escribir la función con las variables x e y. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que una función, por ejemplo, la podemos escribir así. F de x igual a 2x más 6, ¿ya? Tengo que pasarlo todo a x e y. Y la única manera de hacerlo es el f de x, escribirlo como y. ¿Sí? Y ahí ese paso queda listo. Después, tengo que despejar la variable x en función de la variable y. ¿Ya? O sea, de esta que está acá abajo, necesito despejar x. ¿Ya? Lo voy a hacer acá. Y igual a 2x más 6. Eso es lo que tenemos. Para despejar x, ¿qué hago? Resto 6. Y menos 6 es igual a 2x. Y después ese 2 que está multiplicando va a dividir al i menos 6. Y menos 6 es igual a, perdón, y menos 6 partido 2 es igual a x. O sea, tenemos que mi función inversa es esto, ¿ya? Pero generalmente se escribe todo en función de x. Por lo tanto, tenemos que hacer el paso 3, intercambiar las variables. ¿A qué me refiero con esto? Que mi x la vamos a escribir como f a la menos 1 de x, y la y pasa a x, ¿sí? Esto es solamente por un tema de notación, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a escribir todas mis funciones en función de x, ¿ya? Pero estos dos son iguales, ¿ya? Siempre tienen que hacer este cambio de variable final, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a calcular la función inversa de. Ya. ¿Qué dijimos primero que había que hacer? Escribir todo en función de x e y. Entonces, esa f de x pasa a ser y.
¿sí? Y ahora despejamos el x. ¿Qué nos conviene? Este que está dividiendo va a pasar multiplicando. O sea, y por x menos 1 es igual a 2x más 3, ¿ya? El y, que está fuera del paréntesis, multiplica a todo el paréntesis. Multiplica al x y multiplica al menos 1. Nos queda xy menos y es igual a 2x más 3. Después, esta y que está solita, la dejamos en el otro lado de la igualdad, y esta x que está acá, la pasamos al otro lado de la igualdad, quedando xy menos 2x es igual a y más 3, ¿ya? Factorizamos por x. X por y menos 2 es igual a y más 3. Y ahora eso que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Ahí despejamos x, ¿ya? Ahora, el tercer paso, cambio de variable, ¿ya? Esto es, recuerden, solo por un tema de notación, ¿ya? Porque generalmente, vuelvo a repetir, tiene que estar todo en función de x. Entonces, mi x lo escribimos como f a la menos 1 de x igual a x más 3 partido x menos 2. Ahí está. Chiquilla, esto es súper importante. ¿Para qué me sirve a mí calcular la función inversa? Para calcular el recorrido de la función, ¿ya? Si yo quiero calcular, voy a dejar acá, el recorrido de mi función, yo voy a tener que calcular el dominio de mi función inversa, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio en este caso de mi función inversa? Recuerden que en una fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, en este caso, x tiene que ser distinto de 2. El dominio de mi función son todos los números menos el 2. Significa que el recorrido de mi función inicial va a ser todos los números menos el 2. Entonces, ¿cómo compruebo yo que esa función que me dio anteriormente es la inversa de mi función inicial? ¿Ya? Ya, aquí sale lo que hay que hacer matemáticamente, pero yo se lo voy a explicar con un ejemplo. Ya, ahí. Primero tengo que, ya, este es el ejemplo que vimos anteriormente, ¿sí? Tengo mi función y el resultado de mi función inversa es ese que está ahí, ¿ya? Esto fue calculado en el ejercicio anterior. Ya, primero, necesito calcular el dominio de ambas funciones. En este caso, el dominio de mi función, me tengo que fijar en mis fracciones. Recuerden que en una fracción el denominador tiene que ser distinto de 0. En este caso, x menos 1 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto, x tiene que ser distinto de 1, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el dominio de mi función son todos los valores menos el 1, ¿sí? En cambio, mi función inversa, tengo que x menos 2 tiene que ser distinto de 0. Significa que x tiene que ser distinto de 2. Por lo tanto, el dominio de mi función inversa son todos los números menos el 2. ¿Ya? Ya, eso es lo primero que tengo que tener claro. Entonces, necesito, voy a borrar esto. Entonces, voy a anotar en acá abajito que el dominio de mi función f, dijimos que eran todos los números menos el 1,
y que el dominio de mi función inversa son todos los números menos el 2. Ya. Entonces, quiero comprobar si esta función efectivamente es función inversa de f, ¿ya? Para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un número, cualquier número perteneciente a mi dominio, ¿ya? Perdón. Puedo tomar cualquier número menos el 1. Tomemos el 2 y lo reemplazo. F de 2. Si yo lo reemplazo, mis x pasan a ser 2, o sea, 2 por 2 más 3 partido 2 menos 1. Eso es igual a 2 por 2, 4, más 3 y 2 menos 1, 1. O sea, que f de 2 es igual a 7. ¿Ya? Entonces, para que esta función inversa sea función inversa de f, de la original, voy a tomar este valor que me dio acá, reemplazarlo en esa x, y el resultado que me tiene que dar es 2. ¿Sí? O sea, f a la menos 1 de 7 va a ser igual a 7 más 3 partido 7 menos 2. F a la menos 1 de 7 es igual. 7 más 3, 10. 7 menos 2, 5. O sea, f a la menos 1 de 7 es 2. O sea, este 2 de acá es el mismo que yo reemplacé al principio. ¿Sí? Cuando yo reemplacé el 2 me dio 7, y al reemplazar 7 en mi función inversa me dio 2. Por lo tanto, esta f a la menos 1 sí es función inversa de f. ¿Ya? Esto lo puedo hacer con cualquier número que sea conveniente, o sea, con cualquier número que esté en los dominios. Ya. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Ya? Para la siguiente función, determinar dominio, recorrido y función inversa. Entonces, el dominio lo podemos sacar fácilmente, ¿ya? Pero para calcular el recorrido, recuerden que yo tengo que sí o sí sacar la función inversa, ¿ya? Porque el recorrido de mi función es igual al dominio de mi función inversa. Entonces, veamos primero el dominio de la función f. El dominio de f. ¿Hay algún valor que yo no pueda darle al x? ¿Tengo alguna restricción para x? No, ¿verdad? Yo puedo darle cualquier valor. Por lo tanto, a la x le puedo dar todos los números. Por lo tanto, el dominio de mi función son todos los números. O sea, son todos los números reales. Está el dominio. Veamos el recorrido. Pero para el recorrido necesitamos la función inversa. Entonces, los 3 pasos a seguir. Primero, reemplazo mi función con las x e y. O sea, y es igual a 2x más 3. Despejo la x. Y menos 3 es igual a 2x. Y menos 3 partido 2 es igual a x. Por lo tanto, mi función inversa es x menos 3 partido 2. Tenemos el dominio, tenemos la función inversa, nos falta el recorrido. Ya. Entonces, para el recorrido de la función, calculemos el dominio de la función inversa. El dominio de la función inversa. ¿Hay algún valor que yo no pueda darle a x? No le puedo dar cualquier número. Por lo tanto, mi dominio de la función inversa son todos los reales. Por lo tanto, el recorrido de la función también son todos los reales. ¿Sí? Ya. Y antes de terminar, vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Que yo no lo tengo en la diapositiva, pero se los voy a anotar acá, ¿ya? Lo mismo, determinar dominio, recorrido de función inversa, pero de esta función.
g de x es igual a la raíz de 3x menos 6. Ya. Primero, el dominio. Para el dominio tengo que ver todas mis restricciones. Y en una raíz cuadrada, yo necesito que todo lo que está dentro de la raíz sea positivo. O sea, 3x menos 6 mayor o igual. Puede ser positivo o 0. O sea, mayor o igual a 0. Resuelvo esta inecuación. Eso ya lo vimos. 3x mayor o igual a 6. Y el 3 divide. Así que x mayor o igual a 2. ¿Qué significa? Que mi x puede tomar cualquier valor mayor o igual a 2. O sea, que el dominio de mi función va desde el 2 cerrado hasta el infinito. ¿Sí? Listo, tenemos el dominio. Veamos el recorrido. Pero para el recorrido, función inversa. Entonces, voy a escribir de nuevo la función acá. Reemplazo por y. Y es igual a raíz cuadrada de 3x menos 6. ¿Cómo elimino las raíces cuadradas? Las elimino elevando todo a 2. Por lo tanto, esto me queda y al cuadrado es igual a la raíz de 3x menos 6 elevado a 2. Y al cuadrado es igual a 3x menos 6. Sigo trabajando, despejando la x. Y al cuadrado más 6 es igual a 3x. Y al cuadrado más 6 partido 3. Por lo tanto, la voy a escribir acá al lado. Por lo tanto, esto es igual a x. La función inversa de mi raíz cuadrada es, perdón, no es y. Es x al cuadrado menos 6 partido 3. ¿Sí? Esta es mi función inversa. Listo. Ahora me preocupo del recorrido de la función. Recuerde que el recorrido de la función es igual al dominio de mi función inversa. Por lo tanto, el dominio de mi función inversa. ¿Hay algún valor que yo no le pueda dar a esa x de la función inversa? No hay, por lo tanto le puedo dar todos los valores. O sea, que el dominio de mi función inversa son todos los números reales. ¿Qué significa? Que el recorrido de mi función son todos los números reales. Entonces, ya, espero que se haya entendido, chiquillas. Cualquier cosa me escriben y la próxima semana vamos a continuar con función lineal y función afín. Ya, que estén muy bien.